Hoy es Izquierda, Justicia Social y Democracia Hoy. Comenzaremos escuchando a Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, ¿tú puedes hablar? Disculpa, ¿de qué quiere usted que yo hable? De lo que tú quieras. No, es el tema de las fronteras. Entonces, ¿qué es lo que traía preparado Jean-Luc? En menos de 100 años, 2, etcétera, hasta hoy día 7. Y vamos a pasar a 11. Cualquier sea el modo de producción, cualquier sea el modo de organización de la sociedad, todo cambia cuando hay más gente. Hay muchos resultados de esto, como el cambio de era geológica, porque ahora se encuentran trazas del hecho humano, con el plástico, con el uranio y todo esto, y tantos otros resultados. Pero hay cosas que son constantes, que siempre ocurren. La humanidad va adelantándose, pasando de un lado a otro. Al inicio salió de su biotopo, y esto cambió todo, porque había que salir y adaptarse. Y acumular la sabiduría, es decir, construir una cultura que cambiaba cada vez que había que salir del biotopo siguiente. La humanidad se acumuló a las orillas del mar, se acumuló. Hoy día hay que saber que los 8 más grandes ciudades del mundo son a la orilla del mar, que el 50% de la humanidad vive a la orilla del mar, de 100 kilómetros del mar. Entonces, esta frontera, el mar, entre el biotopo terrestre y el del mar, somos sobrepasándola, que es una frontera y no la vemos como tal, porque el tema de la frontera hoy día sale políticamente y claro, es necesario que salga de esta manera. Ellas siempre políticamente han sido muy instables, y hoy día son instables. En Europa, por ejemplo, en España, con el tema de la Cataluña, la ECOS y todo esto, hay no sé cuántas fronteras que están cambiando hoy día o que se amenaza a cambiarse política con todos los riesgos, los peligros que hay en esto. Y hoy día hay una frontera muy peligrosa, en la de Irlanda, entre los ingleses que salieron de la Unión Europea y los irlandeses del norte, la República de Irlanda, que quedó en la... Lo señalo para decir que no estoy despreciando este aspecto de la realidad de nuestro tiempo, la frontera política. Y ustedes todos saben que tenemos un problema gigante con la frontera en el tema de las migraciones, también esto de nuevo hace salir el tema de la frontera. Pero yo estoy tratando de otra cosa que parece muy alejada del cotidiano. Es cuando la humanidad está saliendo de su biotopo. Salimos al mar. La frontera tiene una función autoorganizatriz. Hay lo que es afuera y lo que es adentro. Y eso es al inicio mismo del proceso de la vida. Una célula vive cuando hay el exterior y el interior. Cuando para esa diferenciación es la muerte. Entonces, tenemos que considerar todas las fronteras también en su utilidad vital. Bien, el mar. Empezamos por el mar, después el espacio y no sé cuántas fronteras antes. En la frontera del tiempo había una. La gente se transmitía la cultura, la sabiduría, las tradiciones, los ritos, de manera oral, de una generación a otra. Y bueno, limitaba la capacidad de conocer lo que había antes de la frontera de la vida de este hombre, que te cuenta tu historia. Cuando se inventó la imprimería, la imprenta, cambió todo, porque cada uno se encontró en capacidad de acceder a toda la sabiduría de antes y todo
lo que hacían nosotros. Hoy día es amplificado de una manera increíble con el Internet y la tela. Están numerizando todas las archivas del mundo hoy día. Entonces, en pocos años, vamos a ser capaces de acceder a todo. Eso es un hecho nuevo, ¿eh? Con el mar, tenemos mucho que decirnos nosotros, franceses y mexicanos, sobre este tema. ¿Por qué? Porque nosotros, usted no lo sabe, franceses, pocos franceses también lo saben, somos el segundo territorio marítimo del mundo. Cuando se acumula el territorio sobre el mar y el territorio físico, pas físico, au-dessus de la mer, quoi. Comment tu dirais ça? Terrestre. Sí, sí. Somos la primera superficie del mundo, políticamente. Es increíble, ¿no? México también tiene acceso a dos océanos decisivos estratégicamente, Océano Pacífico y Océano Atlántico. Eso es una postura muy especial. ¿Qué pasa con el mar? Es que el mar es 71% de la Tierra, del planeta, y es más desconocido que la Luna o que Marte. No hay mapa del fondo del mar, es decir, no hay mapa de 71%, 11% del planeta. Se supone que hay en el mar el 80% de toda la biodiversidad de este planeta. Y tantas cosas así. El mar tiene una función en el intercambio del calor. Él genera el 50% del oxígeno del mundo. Y todo esto le da un papel casi totalmente desconocido. En el contexto de hoy día, del mar va a venir los cambios los más fundamentales para la civilización humana. ¿Por qué? Primero hay que considerar que la vida, todo lo que vive, es antes que todo agua. El ciclo del agua inicia en el mar. Evaporación, lluvia, ríos, al mar y de nuevo el ciclo del agua empieza en el mar. Entonces, lo que contiene el mar, cómo funciona el mar con la atmósfera, es decisivo. Segundo, con el recalentamiento, espera un poco, recalientamiento, ¿no? Recalentamiento, sí. Recalientamiento. El jet lag y la traducción es terrible. Recalientamiento. Bien. Ocurra dos cosas. Primero, que esto está agravándose, porque usted sabe qué pasa. Usted sabe que... ¿Quel est le problème, pardon? No. ¿Me equivoqué? No. Bueno, ahora estoy perdido, ¿no? No, esto va... Se entiende mucho a hablar de los acuerdos de París, qué maravilla, quién quiere, quién no quiere, el Trump tan estúpido dice que no hay recalentamiento. Bueno, como si los acuerdos de París eran una maravilla, la solución total que esperamos todo por este planeta. Ustedes tienen que saber que ellos decían al final de este acuerdo, con 2 grados, ¿se dice degré? Grados. Vamos a concluir. Bien. Surgieron los ciudadanos de las islas diciendo, por favor, nosotros queremos firmar, pero con 2 grados nosotros no existimos más. Tuvalu. Sube al mar. Fiji. Bien, señores, vamos a poner 2 grados y vamos a intentar 1,5 grados. Bien, ok, firmamos. Y cada estado dio su proyecto, cómo va a tener el acuerdo. Y cuando se cumuló a todas ces engagements,
compromisos. Se constató que eso hace 3,5 grados. Entonces, el cambio climático y la catástrofe va a venir, es segurísimo. No es que es posible, eso es lo que va a ocurrir. Es decir, que la civilización humana va a ser confrontada en todo su componente a este hecho. Y lo va a hacer de pronto. Cambia el nivel del mar, cambia las fronteras políticas cuando el agua sube y que las islas están en el mar. O cuando en un país sube el agua y la gente se va. Pasan las fronteras, porque la frontera no quiere decir nada para muchos. La frontera política, cuando hay que salvar su vida, no hay frontera. Bien. Y también las corrientes en el mar que cambian el clima. Esto va a cambiar también. Etcétera, etcétera. Por primera forma. Otra forma es la polución del mar. Vamos a tener un mar en plástico. Porque si no hacemos nada, y no vamos a hacer nada, va a tener más plástico en el mar, en general, que de pescado. De esto somos seguros también. Y por darse una indicación, un europeo consume marisco. Y cada europeo consume 11.000 pedacitos de plástico por año. Y el 80% de estos pedazos están peligrosos por su salud. Hay partes en el mundo en donde se prohíbe consumir pescados, mariscos o cualquier cosa que sale del agua, del mar, a las mujeres embarazadas. Prohíben, pues es peligroso. Esta forma, estos aspectos hay que examinarla en cada mar. Voy a acabar, pero presento. Mire, el mar Mediterráneo, bueno, para ustedes es muy lejos, pero cada uno de nosotros latinos, de origen latina o de cultura latina, el mar Mediterráneo tiene cierta importancia, ¿no? Es un mar casi cerrado. El pasaje es 13 kilómetros. Necesita 100 años para renovarse el agua del mar. Hoy día, de plástico, no sé cuánto, pues lo conté. Pero están buscando a la riqueza en el fondo. Y quieren salir petróleo. Fíjese. Salir petróleo, esto lo saben hacer. Pero ¿qué hacemos cuando ocurra algo y que sale solo el petróleo? ¿Quién sabe reparar? Nadie. ¿Y dónde van a buscar el petróleo? Mire qué mala suerte. Donde hay guerra, es decir, en Chipre, frente a Israel-Palestina, etcétera, etcétera. En todos los lugares en donde hay peleas mortales. Entonces, eso es una manera de entrar en el tema que la evolución de la forma de entrada de la humanidad en el mar, que es segurísima porque corresponde a un hecho antropológico, es decir, que el hombre siempre va más lejos y ocupa el terreno que es disponible. Esto va a generar peleas como hemos conocido al inicio de todas las conquistas. Todas. Ejemplo, ¿cómo te me dices? La fonte de glace, la fusión del hielo. La fusión. La fusión. Sí, voilà. El deshielo, sí. En el Polo Nord. Là, el hielo, sale el agua y con el agua los barcos. ¿A quién es lo que está abajo? ¿A quién? Ya están peleándose entre 4 potencias. Primero aspecto, ¿quién va a decidir a quién es el fondo? Con tanta riqueza, tantas materias raras. Eso no es un problema para el siglo XXII o XXIII, es los próximos 30 años. Otra cosa, se larga el pasaje.
¿ok? Entonces se enlarga también los barcos. Hoy día hacemos barcos de más en más largos, pero long y después large, como se dice en castellano esto. Anchos. Bueno, ¿y qué con esto? Pero cambia todo, porque hoy día los puertos, los más grandes, son los que acogen los barcos los más largos. Mañana van a ser los que acogen los barcos los más anchos. Esto cambia la geografía y no es un detalle, porque hoy día barcos más anchos no pasan en el canal de Suez ni tampoco el de Panamá. Es decir, que las rutas marítimas van a cambiar también. Y esto cambia muchas cosas en el mundo y su orden político. Todos estos ejemplos para enseñar que, primero, entra la humanidad en mar. Esto es un cambio civilizacional fundamental. Segundo, sale de este hecho un riesgo, un peligro de guerra generalizada. Tercero punto, es también una oportunidad, porque hoy día hay derecho por la primera parte del territorio marítimo, es la zona económica exclusiva de cada país. Después hay otra zona, otra también con derecho y después nada. Los grandes fondos no tienen ningún derecho común. Hay una oficina, un comité de la Nación Unida que da autorización para explorar, buscar y sacar la riqueza, que son inmensas. Voy a dar un solo ejemplo, el cobalto. Cobalto. Sí, el azul. El 89% del cobalto es el fondo del mar. Es decir, que de manera totalmente cierta van a ir a buscarlo. Es decir, que van a entrar en mar como hicieron a tierra. Es decir, saqueando. Y no evoco ahora la pesca y todo eso, porque puede ser que vamos a tratar de eso, pero van a saquear. El modo de entrada en el mar del capitalismo productivista va a ser peor que ha sido a tierra. Pero al inverso, si queremos que no dañar el mar, reparar los errores, tenemos que cambiar lo que hacemos a tierra. Es por esto también que es para nosotros tan importante designar el mar como un desafío común, porque nos da un punto de apoyo para cambiar lo que pasa a tierra, cambiar lo que pasa con los pesticidas, con les engrais a la sota, que dan el sargazo que tenemos todos, Bien. Y una oportunidad para que tengan leyes comunes para toda la humanidad. Esto que vamos a encontrar de manera muy cierta después en el espacio y vamos a ver cómo. Pero para mí, yo creo que políticamente que seamos mexicanos o franceses, teniendo cuenta de este hecho, de nuestra posición frente al mar, y reflexionamos como mujeres y hombres comprometidos en el pensamiento político, esto tiene que entrar en nuestros programas políticos y en nuestro pensamiento. Nos ayuda a pensar más largo y ver la oportunidad que pueden salir de ese hecho. Necesitamos, para tratar correctamente el mar y arreglar sus desafíos, miles de ingenieros, mujeres y hombres, miles de técnicos y una elevación del nivel de conciencia, de ciencia en la humanidad. Esto va a ser, yo pienso, es un buen desafío para nosotros, pero hay que ver claramente que es muy mal entregado, on dit comment c'est? Muy mal comenzado. Pero yo creo, tenemos una oportunidad a actuar de manera correcta. No soy seguro que va a pasar. Hoy día lo que vemos es el saqueo, lo vemos muy claramente, que sea por pesca, por riqueza, por los minerales. Tratan todo esto con métodos muy
muy peligroso para la humanidad. Bien, voy a acabar porque si no tú no tienes ni un minuto. Yo hablo y tú nada. Te olvides. Déjame aunque sea una bahía de tu océano. Bueno, a mí me gustaría contar una historia un poco que contrasta con lo que tú nos dices, que es la historia de México y el mar. Tenemos algo así como 4.800 kilómetros de litorales, si no estoy mal en el dato, si estoy mal alguien me corrige, lo cito de memoria, entre 3 mares, Jean-Luc, porque es el Pacífico, el Golfo de México y el Caribe. Sí. Tenemos un litoral Caribe, tenemos un litoral en el Golfo que sale al Atlántico y tenemos el Pacífico. Y aparte tenemos un Mare Nostrum, que es el Mar de Cortés, que es 100% mexicano. Todo es mar patrimonial mexicano porque está rodeado de tierra mexicana, la península de Baja California y la costa de Sonora. Bueno, no sabemos cuál era el lugar del mar en la cosmogonía mesoamericana. No lo sabemos porque hay un quiebre, hay una ruptura, porque el idiota de Fray Diego de Landa quemó 10,000 códices y varios más quemaron otros miles. Entonces, a diferencia de este continuo cultural occidental, en el que tú puedes perfectamente reconocer la simbología de Afrodita o de Venus, y te parece un símbolo reconocible, para nosotros es difícil reconocer a Tezcatlipoca, no sabemos qué quiere decir. ¿Qué quiere decir el tipo del espejo humeante en el tobillo? No lo sabemos muy bien, porque hay una ruptura y no nos dejaron una piedra de Rosetta. Entonces, no tenemos mucha noción de qué pensaban los mesoamericanos del mar, del que estaban rodeados. Tenemos hechos objetivos, no tenían la tecnología que se había ya desarrollado en el Mediterráneo en los tiempos homéricos o prehoméricos. No teníamos birremes, ni trirremes, ni estas embarcaciones que le permitían a los aqueos irse hasta Turquía, ¿no? Hasta la vieja Truba, a molestar a los habitantes con el pretexto de que una mujer se había escapado, ¿no? Nosotros no podíamos alejarnos mucho de la tierra firme. Bueno, no nosotros, ellos, ¿no? Los mesoamericanos antiguos no podían alejarse mucho. Sabemos que en las tierras de Tabasco se desarrolla una cultura en las postrimerías del Clásico, que son los chontales, o itzáes, o putunes, que son navegantes. Incluso se les ha descrito como los fenicios del mundo maya. Es un mundo de frontera, es decir, entre las culturas del centro de México y la cultura maya, que circunnavegan la península de Yucatán. Salen, navegan hacia el norte, le dan la vuelta a la península, pasan por Cozumel y luego entran por lo que es ahora Guatemala, por la bahía de Amatique, el río Dulce, el lago de Izabal, cruzan lo que se llama la franja meridional del norte en Guatemala, que es la continuación de los Altos de Chiapas. Y luego bajan en canoa por la cuenca Grijalba-Usumacinta a sus tierras de origen. Eran comerciantes, creo que fue lo más cercano a lo marítimo que pudo haber en Mesoamérica, ¿no? Esta cultura que se sospecha además que es clave en la conquista o en la caída o en el declive del mundo maya frente a las culturas del centro, toltecas, etc. Y en la conformación de lo que se llama el maya tolteca, que tiene su esplendor en Chichén Itzá y en Mayapán. Llega la conquista española por mar. Llegan las primeras expediciones por esa misma zona, ¿no? Grijalba,
Hernández de Córdoba, luego Cortés, llegan por allí, Caribe, sur del Golfo de México, ¿no? Entran a conquistar por allí, por esa zona maya, ¿no? O por esa zona que luego le llamarán, que algunos le llamarán Putún o Chontal o Itzáes, ¿no? Parece ser que Malintzin era Zoque, ¿no? Que andaba por allí, justamente, Champotón, Potonchán, ¿no? Que es la esclava que le regalan a Cortés, y que va a ser clave en el desarrollo de la conquista. Y toda la invasión española ocurre por las costas del Golfo y del Caribe. Mal augurio, la destrucción llega por el mar. Se establece la colonia y la destrucción sigue llegando por el mar, por los piratas. Las costas son una amenaza para la Nueva España. En las costas hay que hacer fortificaciones porque por ahí entran los piratas. Y los piratas saquean, incendian, violan, etcétera, ¿no? Es la repetición un poco de la historia de las invasiones nórdicas de los vikingos en Europa. Aquí las tenemos con los piratas. Y el país se retrae a los altiplanos, a las tierras altas. Fíjense, por ejemplo, el caso de Tabasco es muy claro. ¿Cuál era la capital de Tabasco? Santa María de la Victoria, fundada por Cortés en la desembocadura de Grijalva, del Grijalva, hoy llamada Frontera. Bueno, tienen que mudar la capital, ¿a dónde? A San Juan Bautista, hoy Villahermosa, río arriba, porque los piratas llegan cada 6 meses y hacen un desmadre, ¿no? ¿Qué pasa en Veracruz? ¿A dónde se muda la capital? A Jalapa, ¿no? Y tienen que construir San Juan de Ulúa, que es un baluarte hermosísimo que mañana lo vas a ver. Es una hermosura y tiene muchas historias. Y además tuvimos muchos presos políticos desde la independencia en adelante allí. Sí, ¿no? Entonces, toda la colonia es una historia de retraimiento. Que por alguna razón continúa en la República Independiente en el siglo XIX, fíjate, porque la piratería también continúa. Esto es algo poco contado en la historia, pero tuvimos filibusteros e invasores en las dos costas de Estados Unidos. Antes de las invasiones de la Guerra de Texas, tuvimos las invasiones de William Walker, por ejemplo, un filibustero muy famoso que funda repúblicas secesionistas, primero en el noroeste, la República de Sonora, y después intenta jalar a Tamaulipas como una república, esclavistas, porque era del sur. Y como no le funcionó en México, se fue a Nicaragua a fundar una república esclavista. Y bueno, total, intentó hasta que un día bajó del barco en Honduras y lo fusilaron y le dijeron, ya, nos tienes harto. Entonces, seguimos retrayéndonos como país independiente. Como consecuencia, ¿sabes, Jean-Luc? En esta ciudad no se come pescado. No se come pescado. Es algo así como extraño, ¿no? Moctezuma dicen que comía pescado fresco, que se lo traían los tamemes que corrían, ¿no? Y venían en chinga antes de que se pudriera el pescado y comía helados, ¿no? De la nieve del Popocatépetl, que se lo bajaban también corriendo. Pero el pescado es de ricos, pues, ¿no? No es algo que se coma, que esté en la dieta de la gente. Está en las costas, en donde tenemos asentamientos que tienen también un elemento disruptivo muy interesante, que es la negritud mexicana. Negritud. Los afromexicanos, que están en ambas costas, tenemos pueblos negros, afromexicanos. En Veracruz hay una presencia muy importante, sobre todo en Yanga,
en el Pacífico, en Guerrero, Oaxaca, Coajinicuilapa, la Costa Chica, etcétera, son poblaciones básicamente originadas en la esclavitud negra, ¿no? Y hay un divorcio, y hasta la fecha tenemos un divorcio entre los altiplanos, las tierras altas y las costas, ¿no? Entre los costeños y los demás. Cultural, muy importante. Y un desinterés del Estado en el mar impresionante. Es decir, México tiene casi 5,000 kilómetros de litorales, pero no tiene una marina mercante significativa, desde luego no tiene una marina de guerra, desde luego no tiene una industria pesquera que digas, oye, podríamos estarle ganando a Japón, pero para nada, o a España, para nada, para nada. Vivimos de espaldas al mar, hasta la fecha. Una de las cosas que a mí me parecía que había que abordar, por ejemplo, era crear una secretaría, le llamamos secretaría aquí a los ministerios, un ministerio de Marina Civil, porque tenemos una Secretaría de Marina, pero para la Marina Militar. No tenemos una Secretaría de Marina y tendríamos que estar integrando, vamos a ver, pesca, puertos, cultura, agricultura cercana al mar, energía, ¿no? De maremotriz, eólica, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que integrar y no las tenemos integradas. Y un pescador de Punta Chueca, Seri, y un pescador maya de Quintana Roo son dos habitantes de planetas distintos, totalmente distintos. Lengua, cultura, las artes de pesca varían totalmente del noroeste al sureste. No se usan las mismas artes de pesca. Los problemas, las especies, todo es distinto. Es decir, tenemos una desintegración nacional como país marítimo. Yo diría que tenemos un subdesarrollo marino pavoroso, ¿no? Creo que es un diagnóstico, lo compartimos, ¿no? Olvido decir que también en el siglo XIX el enemigo vino del mar, es decir, las invasiones de Estados Unidos no entraban por el norte, no entraban por tierra, entraban por Veracruz, porque había que atravesar demasiado territorio para llegar desde el norte hasta la Ciudad de México. No, entonces entraban por Veracruz y bloqueaban Veracruz. A cada rato la Marina de Estados Unidos bloqueaba Veracruz, o la Marina de España tratando de la reconquista, que no nos dejaron en paz hasta 1837, 1838, es decir, 20 años después de consumada la independencia. Y vino la guerra de los pasteles con Francia, y la Marina francesa, y la Marina española, y la Marina británica nos bloqueaban Veracruz, tiro por viaje, ¿no? Entonces, quedó como una versión al mar, del mar viene el mal, ¿no? Empezando por Hernán Cortés según el sueño de Moctezuma y toda esta cosa, ¿no? Hablo en términos simbólicos, ¿no? Pero hay una simbología muy poderosa que nos ha empujado a tierra firme. ¿Qué vamos a hacer con esto? El escenario que plantea Jean-Luc nos concierne. Es decir, olvídense de Puerto Vallarta cuando empieza a subir el nivel de los océanos, de Veracruz, de Acapulco, de Cancún, lo cual me parece que está muy bien, hay que rescatar a los cancunenses, pero ese lugar ya es muy feo, ¿no? Es impresentable, o sea, ya es, por Dios, es Disneylandia, ¿no? Olvídense de las ruinas de Tulum, se acabó, ¿no? Y tenemos que pensar en una política nacional, primero, que recupere y que rescate y que haga algo con todas estas poblaciones. Porque vamos a tener un fenómeno migratorio bestial. Ya tuvimos una crisis humanitaria más grave que la del Mediterráneo, en este país.
pero nunca le llamamos crisis humanitaria. Fue la expulsión de 8 millones de campesinos como consecuencia de la apertura comercial, etc. Se nos viene otra catástrofe humanitaria con los centroamericanos. Hay que integrarlos, ¿eh? O los vamos a masacrar, los vamos a gasear. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que integrarlos. No tenemos margen moral para no dejarlos entrar, no tenemos margen moral para echarlos al mar, porque resulta que llevamos décadas sufriendo los malos tratos a los mexicanos en Estados Unidos, así que los tenemos que tratar bien. Tenemos que dar un ejemplo de fraternidad. Y vamos a tener que prepararnos para dar un ejemplo de fraternidad a todos los costeños de los dos lados que vienen sobre las tierras altas. ¿Qué nos queda? Nos quedan muchas cosas. Nosotros tenemos tierra virgen todavía, tenemos mucha tierra vacía. Todo el norte de México está vacío, sigue estando vacío. Tiene una densidad de población, creo que de 4.7 individuos por kilómetro cuadrado. Mucho de eso es desierto, sí, pero el desierto se le domestica. El desierto de Altar, el desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua. Tenemos un proceso de industrialización pendiente. Porque tenemos que industrializarnos, ¿eh? ¿Cuánto hace que no fundamos una ciudad en este país? La última fue Mexicali, la fundó el general Cárdenas. Tenemos que fundar ciudades. Tenemos que avanzar al desierto, ahí está nuestra frontera. No sé qué vamos a hacer con el mar y si nos va a seguir cayendo gordo el mar o no, pero sí sé que tenemos una tarea pendiente en el norte del país, en ese norte vacío y desolado, que además es una tarea de soberanía nacional, porque Estados Unidos quiere la península de Baja California, la está colonizando. Históricamente la tendencia es que nos va a quitar Baja California si no tenemos eso poblado y habitado. Entonces, me parece que tenemos ahí una tarea. ¿Qué vamos a hacer con el mar? Bueno, nuestra aportación ambiental, Jean-Luc, es absurdamente pequeña. México produce el 1.3% de los gases de efecto invernadero del mundo. De los gases de efecto invernadero. ¿Cómo on dit ça, les gaz qui réchauffent la planète? Les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre. Ok, eso, ¿no? Producimos el 1.3% de todos los que se producen. Aunque dejáramos de producir y que nos estuviéramos en cero, sería insignificante nuestra aportación. Debemos hacerlo. Es una tarea ética, pero no porque nos lo imponga el Acuerdo de París, no porque nos lo imponga la OCDE o el Banco Mundial, ¿eh? Con eso no vamos a transar. No vamos a aceptar imposiciones y no vamos a aceptar que nos digan, ¿no? Ustedes tienen la culpa del calentamiento global, pinches tercermundistas, mira, no has afinado tu coche. No, ¿sabes qué? No. Espérame tantito, o sea, Estados Unidos ha aventado en los últimos 50 años el 80% de los gases de efecto invernadero que están hoy en día. No, momento, mi coche desafinado no es el culpable de tu desmadre. De veras. Esto lo tenemos que asumir como nación, de decir, sí, tenemos que hacer una contribución fundamental, en este caso, al mar. ¿Cómo vamos a contribuir al mar? No lo sé. ¿Cómo vamos a contribuir? Miren, tenemos que pensar en políticas de Estado, tenemos que pensar en la reconstitución de un Estado que pueda asumir esto, porque pensar en estas acciones pequeñas, fíjate, tenemos un drama graciosísimo, que es la vaquita marina, una especie endémica del norte del Golfo de Cortés, de Baja California. Quedan 37 ejemplares y la vaquita marina se está muriendo. Miren, y esto no es una emergencia nacional, con la pena.
O sea, tenemos otros problemas más allá de la vaquita marina. Y además ni siquiera es un problema nuestro. Es un problema de la salinidad del río Colorado que nos llega de Estados Unidos, de los embalses que nos están echando una cantidad de cosas, de las transnacionales que quieren desplazar a los pescadores cucapás, y nos han inventado un problema ambiental debido a muerte para el país. No, no lo es. No lo es. No podemos morder ese anzuelo, hablando de pesca. Tenemos que ver las cosas globalmente y tenemos que hacer un debate nacional y ver cómo vamos a abordar el asunto del mar, tanto para efectos de atenuación del desastre, porque va a ser un desastre, como en términos de acción positiva como país. Pero tenemos que constituirnos o reconstituirnos como país porque estamos hechos pedazos. Para adoptar políticas de Estado, tenemos que reconstituir un país que fue destruido. Mira, te pongo un ejemplo que es terrible. Tenemos un Ministerio de Energía. Y aparte de ese Ministerio de Energía, tenemos dos empresas que son del Estado, que son Pemex y Comisión Federal de Electricidad. ¿Saben cuántas empresas tenía Pemex hasta el 1 de diciembre? Eran 102 empresas. Las partieron para robarse el dinero. CFE lo dividieron en 7 y las tenían que competir entre ellas. Pero ¿quién determina los precios de compra y venta de la electricidad? ¿La Secretaría de Energía? No. ¿Comisión Federal de Electricidad? No. Es la Comisión Reguladora de Energía, que es un castillo de tecnócratas empeñados en destruir la empresa pública, ¿no? A ese grado se nos ha llevado. Entonces, en todos los ámbitos tenemos que tener un Estado fuerte para poder incidir, para poder tener políticas públicas. En este caso, de frontera, de colonización. Una de las cosas que tenemos que agradecerle a la corona española es que echó a los jesuitas de la Nueva España en el siglo XVIII. Pero ¿sabes qué pasó? Que gracias a eso nos quitaron medio territorio, porque los únicos que estaban colonizando el norte eran los jesuitas. Y entonces echan a los jesuitas y el norte se queda sin colonizar y entonces entran los gringos. Así fue, con la pena. Digo, no es que los jesuitas me caigan muy bien, pero la verdad es que estaban poniendo gente, llevando gente al norte en sus famosos presidios, que no eran cárceles. Se les llamaba presidios, eran fortaleza, convento, burgo, etc. Hay que colonizar, hay que pensar en cómo absorber a esa población y hay que pensar en qué le vamos a regresar al mar después de todas las chingaderas que le hemos hecho al mar, que le hemos hecho muchísimas, y además considerando que pues es mamá el mar, o sea, pues de ahí salimos. Ahí nacimos. Tiene una frase Kurt Vonnegut. ¿Has leído a Vonnegut? ¿Le cuál? Vonnegut, ¿has leído a Vonnegut? Al novelista estadounidense. ¿Y ahora? Tiene una frase que dice: el mar primigenio, tibio y nutritivo como la orina de un diabético. Bueno, de ahí nacimos. De ahí venimos. A ver qué hacemos. Bien. Mire, para mí el desafío político con estas tesis de la era del pueblo es abrir el tema del mar y vamos a ver de nuevas fronteras sin que parezca una locura o una cosa inútil. Y para mí el más importante es compartir esta noche este tema. Esto va a ser un tema mayor. La humanidad es en un momento de conquista y eso se puede decir en México mejor que en ningún otro lugar del mundo. Una conquista no es una cosa tan simple, es decir, no hay nadie, vamos, hay siempre alguien.
Y en el mar hay pescado, vida, biodiversidad. Y en el mar se encuentra el otro que llega con otro barco de frente. Entonces vamos a tener 3 preguntas políticas mayores. Primera pregunta política, ¿quién pertenece al fondo del mar? ¿Quién? Y por la parte emergida, ¿a quién es? Mire cómo son haciendo los chinos hoy día. Vienen y cuando reparan que hay roques en el mar, construye y dicen, eso es un territorio chino. Pero no son locos. ¿Saben por qué lo hacen? Lo hacen porque el mundo, este tipo de mundo, ellos son incapaces de inventar otro tipo de mundo. Para hacer funcionar este tipo de mundo, con los smartphones y todo esto, necesitamos materiales raros. Y a tierra no queda mucho, y en el mar hay mucho. Otro ejemplo, cada vez que dobla la población mundial, cambia por un hecho técnico u otro, cambia la civilización humana. Primera vez que hemos visto, constatado, históricamente, un doblamento fue al Neolítico, 50.000 años antes de la era común. Dobló la población y se inventó la agricultura. La recolección ya paró, la caza también, con el elevaje. En el año 2013, por primera vez, se consumía más pescado de elevaje que de pesca. Eso es un cambio radical en las prácticas humanas. De cultivo. Y hay que pensar que esto va a desarrollarse, porque de pescado hay de menos en menos, porque lo han todo vendido. Hoy día Europa compra en una zona con derecho de pesca todo. Le dan a un Estado, muchas veces un Estado corrupto, que vende, vienen los barcos, sacan todo y se van. Y después las pobres gente que vivían antes de artesanía, de pesca artesanal, no pueden vivir y se van a la ciudad. Y de la ciudad se va a la inmigración. En el mar empieza también el proceso de migración general. Bien, entonces esos son desafíos muy presentes. No se ve todavía, no se siente mucho, pero ya ha empezado. Y nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Por primera vez siento que en México hay un pensamiento cuando la presidencia decidió hacer una línea de ferrocarril entre los 2 mares. Esto, bueno, es una manera de empezar a pensar el tema del mar en la vida económica de un país de una manera que no sea un saqueo, sino una utilidad, bien. Para hacer cuenta yo también, por favor, ¿saben ustedes que el capitalismo empezó en mar? Sí, al siglo XVI. Empezó con el comercio marítimo de Venise, con el mundo. Las formas, porque en el proceso de comercio marítimo se hacía una muy gran acumulación. En una vez, un viaje ida y vuelta, y se acumulaba con la venta el comercio de la mercancía gigantes, somas que se compartían, y así se hicieron las primeras sociedades capitalistas, que compartían los capitales a invertir y que compartían los beneficios. El capitalismo nació al mar. Eso para el cuento, para integrar poco a poco, que no es un espacio vacío con agua. No, el mar es un hecho civilizacional, un hecho mayor. Otra cosa, el socialismo nació al mar también, con los piratas. Claro, la isla de Tortuga, porque los piratas atacaban los barcos de comercio, pero tenía entre ellos una regla de compartimiento de lo que se sacaba de los barcos atacados. Y también la seguridad social viene de los piratas. Si tú te faltaba una mano, un pie o no sé qué, bueno, te daban un poquito más porque tú tenías coraje, luchar sin una pierna o una mano. Entonces, y el compartimiento de la riqueza entre los que la producen en guerra
lo inventaron los piratas. Esto no existía antes. Hasta la conquista del México, cuando se compartía, muy mal, pero se compartía entre los invasores. Pero antes, los piratas. Bien, esto es para que hagáis una sonrisa. Para no hablar tan mal de los piratas. Hoy día, el 90% de los intercambios de mercancía en el mundo, 90%, pasa por el mar. Que nadie venga a decirme, el mar es un problema residual. No, no, no. 90% del comercio real, no transacción financiera, comercio real, pasa por el mar. Entonces, la seguridad del mar, la protección militar de lo que pasa en mar, es fundamental. Como es fundamental por dónde pasa el petróleo que sale del Próximo Oriente. Por mar también. Bien, acabo. Aquí son encuentros para picar la curiosidad, pero para mí es un tema importante en mi programa político, porque el mar también es una ocasión de inversión. Y quien dice inversión, dice trabajo, ciencia. Primera tarea, conocer el mar. No sabemos nada o casi nada de lo que vive en el mar. Entonces necesitamos miles de gente en la juventud que se dedican a este trabajo y que lo haga. Pero nosotros tenemos que ayudarlos a elegir estos estudios, darle lo que necesitan para que tenga ocasión de bien trabajar. Bueno, señores y señoras, si les gusta o no el mar, si usted no va al mar, el mar viene a ustedes. Aumentó desde 1900, el nivel del mar ha aumentado en 25 centímetros. Bueno, 25 centímetros. En 2013, el GIEC, nosotros decimos el GIEC, es el Centro de Estudio del Clima, prevía un aumento prometido entre 26 y 98 centímetros por 2100. Señores y señoras, es decir, 1 metro. En 2019, un estudio de la Academia Americana de Ciencia espera una elevación entre 69 y 111 centímetros, dependiendo de los escenarios. Entonces, la crisis política resultando del hecho que el mar sube y que la gente se va a venir, va a pasar. Y son dos problemas. ¿Qué hacemos? Bueno, hoy día es muy simple la respuesta, nada. Sí, no, hay una ciudad, perdí ¿cómo se llama esta ciudad? Gente muy buena, la alcaldía, como había una inundación todos los 3 meses, inventó un programa para aprender a nadar. Eso existe realmente. Es una ciudad muy grande en India y lo hacen con buena intención para que rebaje el nivel de la gente que mueren a cada inundación. Bueno, si usted es capitalista, me parece una buena idea hacer inversión en compañía de management. De mudanzas. De mudanzas. Sí. Pero no va a ser suficiente saber nadar, ni tampoco mudar todo. Entonces vamos a conocer también desaparición de naciones, la nación que vive en isla. Hay muchas ya que están en esta situación. ¿Y dónde van la gente? Esto quiere decir que el tema de la inmigración no va a poder quedarse en la forma tan brutal y estúpida que la conocemos hoy día. Es decir, tú, a tu casa, por favor, yo no tengo, el mar subió, yo no tengo más, entonces, o me dejas entrar o te mato. Y el otro, si entra te mato. Eso es decir, que surge de esto o tratamos esto políticamente, racionalmente, o vamos a ir al peor que todo. En la ONU, las Naciones Unidas dicen,
que con el cambio climático van a ser 250 millones de gente que van a cambiar, salir de su casa. Y cuando salen no conocen nada, ni a la frontera, ni a nada. Sobrevivir, punto final. Y ustedes todos lo harían si estaba en este caso, y yo también. Y es una ilusión pensar que se va a prohibir pasar. En mi país había un alcalde famoso socialista, decía, cuando surgió el tema de la inmigración, decía, nosotros en nuestra juventud fue la guerra. Y aquí en Francia teníamos las Fuerzas Armadas alemanas, la milicia fascista, la Wehrmacht, la Gestapo, la milicia francesa y también la policía y la gendarmería. Y del otro lado los carabineros, de nuevo la Gestapo, la milicia, ¿y qué? Hemos pasado. Entonces nadie va a ser capaz de prohibir pasar, nadie. Y esto es una manera. Mejor sería decirse, actuar para que la gente no necesita irse, porque irse es una sofrenza. No están haciendo turismo social. Es una sofrenza terrible. Y el exilio no solamente implica los países del tercer mundo, ya bla, 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 los pobres que quieren arrancarte nuestra parte de riqueza, comer nuestro pan y todo esto. De España salieron 500.000 jóvenes y personas como resultado de la crisis financiera y de la gloriosa política neoliberal de la Unión Europea. 400.000 personas salieron de Grecia como resultado de la magnífica política de los mismos. De Alemania salen cada año 25.000 jóvenes alemanes que no les gustan tanto ser alemanes. ¿Ok? Entonces, tenemos que tratar de manera totalmente diferente el tema, porque con estos métodos no vamos a ninguna parte. Puede gritar los tontos, como lo hacen hoy día alrededor de Trump, pero eso no quiere nada decir cuando tú tienes que manejar millones de gente que van ida y vuelta en todos los lados. Y como lo hicieron siempre los seres humanos. Entonces, ¿cómo construir sociedad bastante firme, bastante calma, organizada, con tan flujos de personas? Bueno, es un problema como otro, ¿no? Bien, paso al espacio. Eso parece más extraño todavía. Mire, para hacer el primer meeting, porque yo hice un meeting con la nueva frontera en la campaña presidencial francesa, los compañeros no estaban muy convencidos del tema. Y como esta semana fue la que rebajamos de una manera increíble, porque los traidores, social traidores, habían electo su candidato. Es un chiste, los socialistas. Y bueno, como había uno, yo rebajé y después subí de nuevo mucho. Pero el primer acto, lo señalo, no fue un meeting sobre el social o cualquier cosa de eso, fue sobre el tema nuevas fronteras. Y fíjese, 10.000 personas escuchándome diciendo, interesante esto, pero ¿por qué? ¿Qué con el mar y el espacio en la ciudad de Lyon? Y para bien introducir el tema, hemos hecho el holograma. Usted sabe lo que es un holograma. Así hemos hecho 2 meetings en uno y tratando esta cosa tan extraña, pero a mí me parecía una buena razón de ilustrar. Un holograma es muy simple, en realidad no es una performance técnica tan grande, pero me parecía que hay que llamar a la imaginación, a la alegría de la ciencia, a la alegría de descubrir, de hacer bien con el holograma. Oye, pero fueron 5 ciudades, ¿no? Fueron 5 ciudades o 4. A la fin de campaña hicimos 7, hombre. 7. Uf, qué susto. Y había en cada lugar 2 compañeros, un hombre y una mujer, por si se cortaba el holograma. Y ellos estaban así con los papeles. ¿Vamos a hablar o no? Y va a parar. ¿De qué habla ahora? ¿Qué vamos a...? Fue una cosa Déjame que estupendísima. explique rápidamente la historia porque no sé si todos la saben. Sí, todos saben qué pasó en el cierre de campaña de Jean-Luc. Bueno, él quería cerrar campaña en 7 ciudades. Entonces hizo proyecciones de sí mismo en holograma e hizo 7 mítines
simultáneos, con el mismo discurso en 7 ciudades. Creo que eres el primer político en la historia que se clona virtualmente de esa manera tan extraña, ¿no? Pero fue un hito, es decir, yo le decía a Jean-Luc, eso va a pasar en la historia como el primer debate televisado entre candidatos en Estados Unidos, ¿no? Es un hito político-tecnológico fenomenal. Yo sé, Eso es. para acabar con esto, ¿cómo me vino a la mente esta idea? Leyendo un román de ciencia ficción, Novela. una novela Sí. de Isaac Asimov, llamada Fundación y Imperio, Fundación, etc. Y en la Fundación hay un genio político que inventa la psicohistoria, es decir, que tiene un método para hacer prevista muy precisa de lo que va a ocurrir, y surge cuando hay una crisis y dice, bien, ustedes han hecho esto, muy bien, es así que la mejor salida. Y claro, ocurre que un día lo que cuenta y lo que pasa no tiene nada que ver. Eso es una manera, primero, de mostrar la potencia del espíritu, de la ciencia, y también su límite. Es que hay en toda realidad, en el dinamismo de todos los sistemas complejos, un principio de incertidumbre que queda y un día disloca todo. Entonces, con el espacio, ¿qué? Usted debe saber que ahorita mismo hay una carrera al espacio. Renovada. Ahora, de nuevo quieren ir a la Luna. Los que llegaron los primeros ahora no son los norteamericanos, que ya no saben hacerlo. Note esto, no saben hacerlo hoy día. Lo que saben hacerlo son los chinos. Pasaron detrás de la Luna y posaron, ils ont posé ¿Pusieron? ¿Sí? un robo llamado Conejo de Jade. Conejo de Jade. Claro, por favor, señores. Los chinos son los únicos que tienen una estación en el cielo hoy día, alrededor de Tierra. De esto no se sabe nada, porque la prensa no le interesa. Tiene que demostrar que la única potencia técnica son los norteamericanos. Eso no es verdad. La estación en el espacio Espacial. que compartimos con ellos, las FUSEA que hacen la ida y vuelta, son rusas. Los cohetes que hacen. Sí, los soyuz. Necesitan los rusos para ir a su casa y volver. Bien, eso es lo que se ve, pero están peleando y hay cambios que yo quiero señalar. Quieren ir de nuevo a Luna y a Marte, pero a la Luna están buscando de manera muy precisa dónde están, como siempre, los minerales con cuál hacer comercio. Y en estos lugares quieren ir todos, no solamente los Estados Unidos, pero también otros países en cual las compañías privadas hoy día quieren también. ¿Y qué pasa? Por la humanidad. Eso están haciéndolo hoy día, ahora. Bien, y están trabajando de manera muy firme para ir también en Mars. Es una cosa, bueno, hay un aspecto político, trágico, o dramático, vamos a decir, político de manera acostumbrada, pero otra cosa es la maravilla que es, porque es la forma la más increíble de salida del biotopo para la humanidad. Gagarin es más que un hombre, es el primer hombre saliendo del biotopo, porque no se puede vivir en el espacio abierto, pero fue un hombre. Y usted conoce cómo seguía el resto. Bueno, yo vi personalmente en el puesto de mando del carro este que tenemos en Mars. Mars. Marte. ¿Qué? Marte. Mars, c'est Marte. Mars. En francés, Mars. Sí, Marte. El yo Mars. Sí. Pero en español se dice Marte. ¿Marque? Marte. ¿T? ¿Por qué? Sí. Porque estamos locos los hispanohablantes, hombre. Bien, yo vi el puesto de mando del coche que tenemos allá en Marte.
Pues es una maravilla ver esto. Bueno, las cámaras son francesas, también del laboratorio. Y no, pero los americanos, la rueda y el motor, qué bien, ¿no? Entonces, el puesto de mando lo tenemos en Tolosa. Y tú ves en directo el coche andando y tú ves el paisaje, las piedras, la tierra roja. Y bueno, yo hice un chiste, yo digo, bueno, el planeta rojo es para mí. Y el ingeniero dice, si usted quiera, porque no hay nada. Ya es el socialismo. Bueno. Te lo juro, me lo contestó de esta manera, si usted quiera, ya es el socialismo, no queda nada. Bien, lamentable. Bueno, usted tiene humor, ¿no? Yo también. Reyó, amarillo. Primero, el primer problema que tenemos con el espacio, claro, es la polución del espacio. Hay miles de pedacitos de los satélites. Segundo problema. Entonces tenemos que reparar, porque como cada año tiramos más y más de objetos en el cielo, la mapa de la posición de cada uno es de más en más complicada y el cálculo de la trayectoria de los nuevos objetos es bastante más complicado y puede ser al final que va a ser muy difícil instalar cualquier satélite ahí en este medio. Segundo problema. Hay acuerdos internacionales para decir que el espacio no debe ser militarizado. Muy simpático, pero hoy día no tiene ninguna realidad este acuerdo internacional y esa decisión. Los Estados Unidos y tantos otros, puede ser también los franceses, pero no se lo cuento, tienen satélites militares y los norteamericanos es seguro, tienen cómo tirar de un satélite a otro o espiar de un satélite a otro. Eso es decir, es acto militar, acto de guerra, porque no tienen derecho de hacerlo. Como lo hacen en el fondo del mar con los cables, lo hacen también en el espacio. Y también desde tierra se sabe hoy día cómo tirar, destruir un satélite. Desde tierra, sabemos hacerlo. Que sea los norteamericanos, los chinos, nosotros, franceses, y también yo creo los rusos. Puede ser también los indios porque tienen muchos objetos también en el cielo. Es decir, que el tema de la demilitarización del espacio hoy día ya se acabó. Pero las leyes que tenemos precisan que el espacio es un espacio demilitarizado. Entonces tenemos un punto de apoyo. O si no tenemos que organizar cómo vamos a negociar esto. Ustedes, mexicanos, este punto le implica también, porque ustedes tenéis satélites de comunicación. Entonces, les interesa saber qué va a pasar, quién tiene posibilidad de destruir esto. Porque no solamente es el teléfono, es decir, son todos los objetos conectados, de más en más. Eso no es una cosa tan alejada del cotidiano, al contrario. Entonces el tema de la militarización y de la demilitarización del espacio es fundamental. Y además para las Fuerzas Armadas, voy a pasar pronto, pero lo menciono, todas las Fuerzas Armadas están de más en más conectadas e integradas. Si te pegan, tu hilo que te une todos los objetos conectados, tanquetes, no sé qué, bueno. Ya acabó la guerra, no hay ni un día de más para tú, has perdido. Entonces, este aspecto en la lucha, en las tareas que tenemos frente a nosotros importa. Mire, por primera vez en el año 2018, el presidente Trump decidió hacer un cuerpo de las Fuerzas Armadas norteamericana dedicada al espacio. Naturalmente,
todo el mundo boquita cerrada, ya el imperio ha decidido, entonces a la orden. Pero es totalmente contrario al acuerdo internacional que tienen todas las naciones del planeta. Entonces, el presidente de mi país también decidió, y a un mes, dedicar ciertas fuerzas francesas al espacio. Somos trabajando muchos países adelantados técnicamente, nuevos aviones de tipo particular, es decir, en realidad misiles, que suben, entran en el espacio y vuelven a tierra. Los americanos, los gringos, los Estados Unidos ya saben hacerlo. Nosotros también, los franceses. No sé, los chinos soy seguro que sí, porque saben todo hacer. Entonces, es decir que esto ya está empezado. No es un tema, no, esto ocurre hoy. Hipersónicos, ¿no? Sí. Los aviones hipersónicos. Esto. Sí, sí, que hacen parte del trayecto en el espacio exterior y pueden hacer media hora entre Moscú y Nueva York. Disculpe, estoy buscando siempre en mis papeles. No sé cómo hago para perderlo cada vez que empiezo a hablar. Esos son, entonces, al final, veremos si me recuerdo de otras cosas, pero para mí me importa hacer compartir que esto es, para el norteamericano, yo soy seguro que ellos van a empujar de manera muy fuerte. No solamente porque hay riqueza que conquistar, pero también por razón que tiene que ver con el modo del capitalismo de nuestra época y en el imperio. El imperio, su fuerza la tiene porque es capaz de imprimir dinero sin que haya, imprimir, bueno, es una forma de hablar, sacar dinero sin que haya contrapartida material. Funciona esto tanto que vosotros aceptáis los dólares, nosotros todos, el mundo entero, como una moneda de intercambio. Entonces nunca se verifica lo que hay detrás del billete. Claro, es su angustia terrible el imperio y es por esto que es tan violente y que quiere afirmar su potencia declarando guerra. Bueno, como ustedes todos lo saben. Pero al inicio la economía norteamericana funciona porque inyecta inversión en la economía de guerra. Cuando no hay dinámica del mercado, ellos invierten en las fuerzas armadas. Es decir, para hacer un tanque necesita acero, cuero, no sé qué, tantas cosas. Hay que buscarlo, hacer comercio, viene el obrero tiene su sueldo, compra una casa, etcétera, etcétera. A ellos no les cuesta nada porque tiene este poder tan increíble, poder pagar sin que tenga el dinero. Es decir, los valores anteriores a la edición de la moneda. Bueno, usted siente que soy un poco en la teoría marxista de la moneda, pero es la teoría materialista de la moneda. De esto nadie se puede escapar. Y ellos, cuando empezaron la presidencia de Reagan, la primera cosa que hice es el más gran supuesto militar que nunca han ido. Y hicieron cada vez de mismo. Pero como ustedes saben, también en ese dominio hay saturación, porque no se usa lo que se usa de la fuerza militar es muy poco. De bombas, miles y miles. A veces, bueno, pone todo porque no quieren desmontarla, no quieren. Entonces la echan a los sirios, así es la basura, la basura. Mire, una vez yo vi, han tirado 100 misiles Tomahawk. 100, por favor. Eso quiere decir, un misil cuesta, no sé, 100 millones, una cosa increíble. 100 Tomahawk, ¿y qué? ¿Cuál fue el resultado? Eso no te lo cuentan. Lo pueden echar al mar, al desierto, a los sirios, a lo que quieran, pero lo echan y después mandan de nuevo. Y el espacio para ello es un lugar de acumulación posible. De acumulación y así de dinamización de la economía al suelo, a tierra. Ahora,
Entonces hay que considerar que no hay que tener en duda que los norteamericanos van a hacer deprisa y mucho. Y como es un desafío para todo el mundo, los otros también van a seguir y adelantarse. Lo más adelantado hoy día son los chinos, porque son los que tienen la técnica la más firme, la más adelantada. Eso es el desafío del espacio para nosotros. Ustedes mexicanos tenéis satélite. Ustedes mexicanos necesitáis como nosotros una industria espacial. Una industria es decir, preparar ingenieros técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros franceses, bueno, la Unión Europea no vale nada para esto, como siempre. Los alemanes no tienen ninguna lealtad frente al programa de Ariane. A veces compra fusea norteamericana y otro así. Claro, entonces, y han privatizado también esa sociedad. Pero nosotros franceses somos la segunda población del mundo pagando, ¿cómo explicar eso? Por cápita, el más para el espacio. Con nuestros impuestos. Somos los segundos en el per cápita. Oui. El mayor presupuesto espacial per cápita. Sí. Entonces es una realidad. Nosotros tenemos el centro de Kourou, donde, fíjese usted la potencia que tiene el servicio público. Los norteamericanos no querían que haya en cualquier país, sino ellos. Se decidió de una manera muy aislada. El gobierno francés decidió que perseguiría. Continuaría. Los ingleses se fueron, los alemanes también. Cada vez que hacíamos algo no funcionaba. Y nosotros, los franceses, hemos empujado ese proceso hasta que haya Ariane, hasta el número 6 hoy día. Y vamos a tener el 6. Es decir, que no es imposible construir una potencia espacial. Pero en este dominio también yo quiero que cambie las alianzas. Yo pienso que como el acceso al mar es un derecho para cada nación del mundo, mire cómo están pidiéndolo los bolivianos. Y ellos tienen razón, y los otros también. Y por el espacio es de mismo, sino la conquista del espacio va de nuevo a cortar la humanidad en dos partes, los que tienen acceso y los que no tienen acceso, los que mandan y los que están dominando. Entonces, el tema del espacio es un futuro científico, un futuro humano, un futuro económico, un futuro político para la humanidad entera. Entonces, tan extraño que pueda parecer esto, que no va a ser extraño mucho tiempo, tenemos que incluirlo en nuestros programas políticos, no a la última página con una fusea de Tintín, para ilustrar, pero al centro de dónde vamos a construir nuestro desarrollo científico, el desarrollo científico de la patria y de nuestros pueblos. Y yo creo que es una cosa tan genial preocuparse del espacio. A mí me gustaría mucho ir en Marte también, pero pienso que esto no va a ser posible en los 10 años que vienen. Hace mucho frío. Sí, frío no, caliente. Vamos a ir a la Luna tú y yo. Creo que ya estamos en la Luna, querido Jean-Luc. Mira, me impresiona mucho el contraste de visión, ¿no? Fíjate que si a México el mar le queda lejos, el espacio le queda lejísimos, ¿no? A ver, ¿qué pasa con esta historia? Mira, la conquista del espacio es una carrera militar. Empieza así, ¿no? Entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y además implica una puja de potencias. Bueno, es que México dejó de ser potencia en el siglo XVI. Tenochtitlan era potencia, ¿no? Era imperio, era imperial. México dejó de ser imperial radicalmente en el siglo XVI. Radicalmente. Bueno, no era México, era Tenochtitlan. La conquista destruye este impulso, este elán imperial,
Y México no volvió a tenerlo nunca, a pesar de que tuvo un par de emperadores de juguete, que fueron uno nativo, que era el idiota de Agustín de Iturbide, que no entendió nada, y Maximiliano, que tampoco entendió nada, ¿no? Pero fíjate qué interesante que México nunca albergó pretensiones de expansión territorial o de proyección de poder. Al contrario, si uno revisa la historia, cuando México sufre el desprendimiento de Centroamérica, porque Centroamérica no se independiza de España, se independiza de México, porque México está a punto de caer en las garras del comunismo. Es decir, las oligarquías centroamericanas veían en los independentistas mexicanos a unos ultras pavorosos que eran un peligro para ellos, ¿no? Iturbide, imagínense, ¿no? Guerrero. ¿Qué hace México? México manda a un general, que es el general Vicente Filísola. Iturbide le dice, ve y domestica a estos que se quieren independizar. Filísola llega, se da cuenta de que Centroamérica es un poco un caos y que además no está claro que quieran formar parte de México, y en vez de someterlos por las armas, convoca a un congreso constituyente y les dice, hagan lo que quieran, con permiso yo me voy a mi casa. Y se regresa a México, con el riesgo de que Iturbide lo fusile, porque no cumplió con su deber. Por suerte para él, cuando llega a México, a la Ciudad de México, Iturbide ya había caído. Pero fíjense esta diferencia radical en la ausencia de un afán de posesión y de dominio. Yo digo que el general Filísola es el antecesor del grupo Contadora, que es el grupo que va a impulsar México para desactivar los conflictos armados en Centroamérica un siglo y medio después. ¿Cómo ha sobrevivido México sin fuerza aérea? No tenemos fuerza aérea. ¿Sabes que no tenemos aviones a reacción? Porque los últimos que se compraron hace 40 años ya se cayeron a pedazos y todos los aviones que tiene México son de turbohélice, ¿no? No tenemos aviones a reacción. ¿Cómo sobrevive México sin una marina, sin una armada que tenga una fuerza significativa? No la tiene. Sirve para ahuyentar a los pesqueros que se meten al mar territorial, sirve para agarrar a algún narco de repente que entró en una lancha. No, para eso sirve la marina. Sirve para auxiliar a la población cuando hay inundaciones en las costas. Bueno, la respuesta es que México no tiene enemigos militares. No tiene enemigos militares. Mira, es muy claro. Tiene 3 países fronterizos. Estados Unidos, Belice y Guatemala. Bueno, Estados Unidos es demasiado poderoso como para considerarlo un enemigo. ¿O no? ¿De veras a alguien se le ocurre que vamos a entrar en guerra con Estados Unidos? ¿A Estados Unidos se le ocurre invadir México? Pues ya nos invadió. Y ya sabe que no nos puede invadir, no le sirve de nada. Invadir México es un pésimo negocio para Estados Unidos. Mejor pone presidentes a modo y presidentes, ¿no? Y lo que sea, pero invasión no. Y nosotros decimos, si nos vas a invadir, bueno, pues por lo menos van a consumir quesadillas tus infantes de marina. O sea, esto no es serio, es tal la desproporción y la simetría militar que siempre, y López Obrador lo ha dicho muchas veces, si hubiese que defender el territorio nacional, el ejército no está para eso. Esto es una tarea de guerrillas de la población, como siempre ha ocurrido. ¿Cómo se ha defendido México de las invasiones? ¿Con ejércitos regulares y guerras regulares? No, con guerrillas. ¿Cómo se derrotó al ejército napoleónico? Con guerrilla. Entonces, aquí, fíjense, por ejemplo, pienso en esta gran heroína mexicana que pocos conocen, que es Elisa Grinsen. ¿Alguien la conoce? ¿No han oído hablar de Elisa Grinsen? Gracias, que sean las 8:40. Miren, es una mujer maravillosa de Chihuahua, capital,
que cuando entra la expedición punitiva del general Pershing buscando a Villa, porque Villa había ido a invadir Columbus, que es el único ataque que ha sufrido el territorio continental de Estados Unidos en su historia, una incursión que hace Francisco Villa y mata a 200 gringos porque le habían robado un cargamento de armas. Entonces Estados Unidos manda una expedición punitiva a cargo de Pershing, con aviones, 600 aeroplanos, ¿no? ¿Se acuerdan del correo? Bueno, Pershing entra a Chihuahua, ¿y quién defiende Chihuahua? Una maestra de primaria que se llama Elisa Grinsen, que agarra a sus niños y les dice, crucen la calle y de aquí no pasan. Y se le enfrenta a Pershing y le dice, usted por aquí no pasa. Y Pershing dice, o sea, tiene atrás la caballería. ¿Pero qué creen? No pasó Pershing. No pasó, no pudo pasar. No pudo masacrar a los niños de la escuela. México ha defendido su soberanía nacional, querido Jean-Luc, con saliva. Con saliva. Bueno, y Belice y Guatemala son demasiado insignificantes para considerarlos un enemigo militar. ¿Qué más nos queda? Cuba, Filipinas. ¿Qué hay alrededor que digamos es una amenaza? ¿A quién podemos amenazar? Puta, a nadie. Es una situación muy singular. Esto explica una política exterior que es no intervención, respeto a la soberanía, respeto a la autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de los conflictos, Mira, es una política exterior que inspiró a los republicanos españoles de la Segunda República a poner el artículo 6º en su Constitución que decía: el Estado español no usará la guerra como instrumento de política exterior, punto. No nos sienta bien la guerra, no nos sientan bien los aparatos militares, no tenemos a quien invadir. Quien tenía que invadirnos ya nos invadió. Entonces, el espacio, que empieza como una carrera estratégica, nunca nos resultó una preocupación, nunca nos resultó algo importante, como no nos ha resultado algo muy importante tener una fuerza aérea. Si no tenemos una fuerza aérea, ¿qué vamos a tener una fuerza aeroespacial? Tenemos aviones de entrenamiento, ¿sabes? ¿No? Esto explica una ausencia del asunto tan clara como estamos ausentes del reparto de la Antártida. Que bueno, ahí están Sudáfrica, Australia, Chile, Rusia, Estados Unidos, China. A nosotros nos queda muy lejos la Antártida. Entonces, para nosotros el espacio, creo que México seguirá siendo en este terreno una ausencia que dirá, ¿a quién le compro servicios de satélite? A fulano, sí te los compro. Pero pensar en que nosotros vamos a tener una industria aeroespacial es pensar en términos de potencia. Y México no es potencia. Es decir, tal vez sea una potencia gastronómica, pero no tiene una lógica militar. No la tiene, de veras no la tiene. Turquía y México se parecen mucho en muchas cosas, salvo en que los turcos son belicosos y quieren pelear contra los griegos, contra los kurdos, contra los que sea. México no quiere pelear con nadie. Esto está claro. Nunca ha querido pelear contra nadie. Dicho esto, les platico muy brevemente cómo me imaginaba yo la conquista del espacio por México en 1982. Escribí una novela de ciencia ficción que era tan mala que la quemé. Y era una historia muy simple. Se reparte el sistema solar y a México, pues como tiene 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio, algo le tienen que dar, ¿no? Y entonces le dan 1 hectárea en la Luna, en la cara oculta, por supuesto, ¿no?
le dan una piedra en el cinturón de asteroides y le dan uno de los 2 satélites de Neptuno, que en ese entonces se conocían 2, ahora sabemos que hay más, que eran Tritón y Nereida, entonces le toca Nereida, ¿no? Que es una piedra lejísimos. Y entonces México tiene Nereida, tiene sus 2 piedras del cinturón de asteroides y su hectárea en la Luna, ¿no? Y le importa un carajo lo que pase ahí, pero de pronto alguien en Nereida descubre una sustancia maravillosa que cura el cáncer, la locura, la gripe, la impotencia, el SIDA, la tuberculosis, ¿sabes? Estas sustancias milagrosas que venden en los mercados. Y entonces hay que ir a explotar el mineral de Nereida. Y entonces el gobierno se interesa y se acuerda que Nereida es de México. Entonces la rebautiza y le pone Nereida de Juárez inmediatamente, ¿no? Y se crea una compañía paraestatal para ir a sacar el mineral, ¿no? Y entonces ahí van los camiones de ida y vuelta, ¿no? Desde Nereida hasta México y de México a Nereida, ¿no? Guadalajara en un llano, Nereida junto a Neptuno. Mira, esta es la visión que podemos tener del espacio, creo que no hay mucho más. ¿O no? Bien. A ver, si alguien está en desacuerdo conmigo, por favor que lo diga. O sea, si alguien cree que... mira, bien. Bien. Ok. Hay 28 millones de mexicanos en Estados Unidos que son un peligro. El principal peligro para Estados Unidos el micrófono, si no, no lo escucho. No nada más latinoamericanos, sino mexicanos culturalmente, pero con una idea de revanchista, de odio, de desprecio también. Y entonces, no sé, Nereidas es un danzón, pero ya desde los años 70 se había reflexionado que sigue creciendo y no aceptan los blancos sajones protestantes, los WASP, White Anglo-Saxon Protestants, ese reto de, bueno, no nada más mexicanos, de muchos, pero principalmente no es la más grande mayoría de extranjeros de pero México. el espacio. Y entonces, estratégicamente, sí puede tener un interés Trump electoral en hacer todo este desastre de las fronteras, de los exiliados y todo esto, ¿verdad? Pero también ya desde Reagan, ya habían pensado en este peligro potencial. ¿Qué opina Melenchón? Pero espérate, alguien más quería decir algo sobre pero yo digo que hablemos sobre el tema, ¿no? ¿Es? México y el espacio en México, sí. Sobre todo es, como bien lo expuso ahorita, es preocuparnos, era que no quedamos A la saga. exactamente. Sí. Si ahorita estamos justamente en el nacimiento, bueno, ya no en el nacimiento, porque si ya los chinos tienen una estación espacial, si los gringos van para allá y si el futuro va para allá, justamente es no quedarnos en el rezagados en todo este frente que están haciendo hacia el espacio o hacia el mar, en cualquiera de los dos. Yo creo que sería interesante por lo menos tener un responsable, a alguien algo que se pueda desarrollar desde el gobierno para justamente por lo menos acompañarlos, ¿no? Y no dentro de 100 años decirnos, ay, pues si lo hubiese pensado hace 100 años, pues ahora sí que ser parte de la historia es más importante a veces que quedarnos nada más en el rezago, claro. Bueno, es lo que pienso. A ver, si pudieras pasarle el... Lo que pasa es que el diagnóstico de por qué México tiende a ser pacífico, neutral y no tener intereses geopolíticos agresivos, es cierto, es absolutamente verdadero. Pero creo que eso ha hecho germinar en este país una élite completamente irresponsable respecto de la importancia que tiene este país en el contexto global. Los muchos millones de mexicanos que viven en Estados Unidos no son de esa élite, pero sí merecen
y necesitan tener una posición clara, que es geopolítica y que es complicada porque en broma decimos que hemos reinvadido. No, simplemente la migración siguió de manera natural como migran los seres humanos. Pero la República, nuestra República, sí tiene una responsabilidad social respecto de esa gente. Ahora, la maravilla de que México geopolíticamente no tenga una vocación imperial ni agresiva es que, siendo un país grande, una economía relevante en el contexto internacional, sí puede tener una voz fuerte para discutir las cosas que sí importan. A todos, a nosotros y a todos los demás nos importa lo que pasa en el espacio. México fue de los grandes impulsores del Tratado del Mar, que también es otro de los tratados perdidos. Ya tenemos reglas, en teoría, de qué es lo que pasa con las zonas donde no hay ni mar territorial ni zona económica exclusiva y qué se hace en el fondo del mar. En teoría deberíamos tener una gran empresa estatal de ONU. Por supuesto que las grandes potencias nunca han querido. ¿Quién impulsó ese tratado? México. Unos loquitos que pensaban que era importante eso, pero porque eran responsables. México tendría que preocuparse de qué está pasando en la Antártida y no quedarse con la idea de que solo los que están cerca o las grandes potencias exploradoras del siglo XIX tienen derecho a estar ahí. Son intereses generales. ¿Y qué mejor que un país que no tiene ni ha tenido ni piensa tener vocación de agresión, como bien se demostró, para decir cómo tenemos que hacer bien las cosas? Ahí el problema que yo veo, y es un problema de siglos, es que la élite criolla mexicana nunca ha tenido una visión geopolítica seria. Se montó sobre el Imperio Español en la época en que la Ciudad de México era el centro del hemisferio occidental. Por aquí pasaba la plata del norte, el oro del sur y las sedas de China. Ese era un centro, es parte del proceso de acumulación capitalista original. Pero la élite no tenía que hacer nada porque todo lo administraba el Imperio Español. Es como esta criollada, una especie de lapa que, sin tomar responsabilidad, avanza sobre los grandes animales del océano. El único problema es que ya no somos un paisito chiquito donde lo que importa es una élite que administra Zacatecas. Somos 120 millones de mexicanos aquí, unos 20 millones en el otro lado, y tenemos una responsabilidad también con los hermanos centroamericanos que son el mismo pueblo. Y no es ninguna vocación imperial. Creo que es una responsabilidad geopolítica que no hemos aprendido. Pero voy a contestar esto porque creo que, yo creo que estamos asumiendo plenamente esa responsabilidad. Estamos aquí hablando de migración, no de mar ni de espacio. Yo diría lo siguiente, hace 2 semanas o 3 semanas, el G20 adoptó una propuesta mexicana para remediar el fenómeno de la migración, no para atenuarlo, no para que Estados Unidos suavice sus leyes antimigratorias, para acabar de raíz con el problema de la migración en el mundo. Es una propuesta mexicana y la adoptó el G20. Y yo te recordaría una cosa, es decir, en el conflicto centroamericano México tuvo un papel clave, no somos pasivos, no hemos sido, salvo en este periodo neoliberal. Pero la Declaración Franco-Mexicana del Salvador de 1981, que negocia Jorge Castañeda, el padre por supuesto, con Mitterrand, esto es el precedente para detener esa guerra. Y antes de eso tenemos el protocolo de Tlatelolco para desnuclearizar América Latina, el Tratado del Mar que tú señalas, la participación de México en la defensa de los refugiados españoles, cuando no quedó más remedio porque los chingados nazis nos hundían y nos hundían y nos hundían barcos sin que tuviéramos nada que ver, entramos a la guerra. O sea, no, fíjate que yo creo que no ha habido una pasividad para nada, es decir, creo que ha habido una actitud distinta, que no es una actitud de potencia, que no busca la expansión ni la dominación, pero creo que México ha sido clave y estoy muy contento porque creo que está recuperando un papel positivo ante la comunidad internacional. Hay que incluir el espacio, ¿sí? Bueno, es que ahí yo quería mencionar, por ejemplo, se comenta,
que Estados Unidos, México no tiene estas fuerzas de guerra, ¿no? No tiene aviación, está muy alejada de la carrera aeroespacial. Bueno, de entrada hay que entender, claro, que pues es que cualquiera que nos venga a invadir, si viene Alemania, los neonazis ahorita o Angela Merkel decide invadir México, pues el primero que va a saltar va a estar Estados Unidos, porque va a decir, oye, ¿por qué te metes con mi zona de influencia? ¿Por qué te metes con uno de mis países donde yo tengo mis negocios? O sea, sería lo mismo probablemente si los británicos decidieran invadir, no sé, unos de los países de Europa del Este, tal vez Rusia o la propia Alemania dirían, ¿qué haces ahí? Estos son míos. Y hay una situación de colonialismo, ¿no? O sea, hay grandes potencias que dicen, esto es mío. De tutelar. ¿No? Sí, de tutelar. Lo hicieron con las Malvinas, ¿no? Exactamente. Es el mejor ejemplo. Claro. Y aquí la línea es, ¿cómo nos quitamos este colonialismo que por ejemplo, México tiene de Estados Unidos? Y estoy de acuerdo, industria. Y, por ejemplo, la línea en el Istmo de Tehuantepec de crear un nuevo canal a través de las nuevas rutas marítimas que se van a crear, es una gran idea. Pero me parece que tampoco hay que tirarla tan fuerte y decir ecocidio. O sea, porque construir un canal sobre el Istmo de Tehuantepec va a tener un costo ecológico. Sí. Y ese es el gran paradigma para nosotros. Respirar tiene un costo ecológico. O sea, porque hacer un canal no se soluciona sembrando árboles nada más. Es todo un proyecto. Es un proyecto, ¿no? No es un canal, es un tren, pero bueno. Ok. Yo quiero, disculpe, pero si hablo de esto, es decir, mar, espacio, y podría adelantarme enseñando cómo los dos en materia de ciencia y de técnica son muy, muy cerca. Nosotros los franceses hacemos un submarino que es capaz de bajar a menos de 6.000 metros, 6.000 metros. Es el más. Y en este submarino hay gente y ellos mandan un robot capaz de trabajar más bajo. Bien, ¿por qué hablo de esto? No es para decir que tenemos que hacer una conquista violenta y todo. No hablo de esto. Pero la ciencia se construye y la técnica al mejor de la civilización, del momento civilizacional. Si ustedes no saben hacer nada en el mar, ustedes van a ser dominados. No hay libertad sin soberanía y no hay soberanía sin independencia. Esto no existe y no hay que figurarse que van a quedarse a mirarle a ustedes diciéndose, bueno, que pocos son. No, son 30 millones mexicanos con una cultura, con un sentimiento común de muy alto nivel. Entonces, yo hablo también como un hombre que quiere gobernar su país y no pensarlo en una forma estrecha política, sino una forma, y me pido siempre, ¿cómo somos capaces de ser útil a la humanidad entera? Vamos bien a gobernar si lo que hacemos es bueno para todos. Entonces, si yo estaría hoy día en capacidad de hacerlo, yo propongaré una universidad común para el espacio, para compartir lo que sabemos hacer y a ver los otros cómo pueden hacer mejor. Pero si usted no desarrolla una política en estos temas, van a ser dominados, porque los potentes van a ser más fuertes después que antes. Si entran en el mar, recogen todo lo que hay de riqueza, van a ser más poderosos y van a imponer un modo de entrada en el mar, de explotación de la riqueza. No van a compartir de nuevo van a acumular, de nuevo van a saquear. Entonces, ustedes tienen como seres humanos una responsabilidad en este proceso actual que está está desarrollando hoy día. El proceso ya empezó en el espacio y en el mar, y que son fabulosas eras de desarrollo. Como nunca antes, el mundo no es cerrado, no es terminado. El proceso de expansión de la humanidad no se acabó. Está conociendo un nuevo momento. Puede pararse con una catástrofe climática o no sé qué, esto sí, lo sabemos hoy día,
pero el peor nunca es cierto, ¿no? No vamos a organizarnos de tristeza pensando que hemos perdido, que todo va a caer a muerte. No, vamos a organizarnos pensando a un futuro lindo, a conquista, pero en el sentido intelectual, científico, acelerar el proceso de humanización de la humanidad. Más ciencia, más humanización. Más sabiduría, más humanización. Es esto de cual estamos hablando y tratando. Entonces, naturalmente, tenemos cada día preguntas, dificultades, desafíos, pero tenemos que incluirnos en nuestras políticas en una vista de que somos seres humanos antes que todos y al final como todos. Y no lo digo para otra cosa que para enseñar por dónde pasa el nuevo pensamiento, la nueva manera de actuar. Para mi izquierda, la que amo, mi humanismo, no somos solamente y nunca estuvimos el partido de una clase solamente. Hemos sido siempre, siendo el partido de una clase en el pasado, lo que decíamos es que cuando se libera esta clase, libera la humanidad, no los mexicanos, los franceses, no sé quién. Entonces, es este sueño concreto que debemos hoy día manejar. Bien, no. Yo pienso que ustedes van a salir de aquí diciéndose, extraño hombre, que espacio, mar, bueno. Pero esto va a trabajar, Atura, jovencita, y tú también, y los dos otros allá. Este mundo es el suyo. Es el suyo. Ustedes van a construirlo y me parecía bueno, porque usted tiene una responsabilidad también en América Latina, en América del Sur. Claro, México es del norte, ya lo sé. Eso me lo dicen cada día. Por favor, México no es de América del Sur, es del norte. Sí, también. Sí, he entendido muy bien. Pero yo sé lo que estoy diciendo. México pertenece a este mundo hispanófona, porque hay que llamarlo por su nombre, trayendo la cultura latina, que es una forma de la cultura, la metizando de manera tan espectacular. Y entonces México tiene un papel delante de su historia ahora, con esta grande población que tenemos acá, y en el mundo hispánico, 500 millones de personas en el mundo. No se puede oír solamente a, ¿cómo se llama el payaso actual? González, ¿no? No sé quién. ¿Cómo se llama el primer ministro? Sánchez, Pedro Sánchez. No, el hispanofonismo como cultura, como medio de intercambio entre muchas civilizaciones que son presentes en América del Sur. El hispanismo merita mejor que esto, que la voz de España, de los vicerreyes, de sus medios de comunicación, de su arrogancia mantenida siempre hasta hoy, mirando a América del Sur como una agregación de indígenas folclóricos con guitarrón y no saben que hay, aquí es una potencia científica, tiene seis capaz de construir 2 formas de satélites y tantas otras cosas. Hay una industria aquí muy adelantada en muchos dominios. Entonces, no, por favor, tenéis que preocuparse de espacio y de mar, porque cuando ustedes son capaces de tener 2 cuestas así, como tú lo dices, con 3 mar, y es capaz de construir lo que construyen, entonces tiene responsabilidad. Por favor, necesitamos también en estos dominios que haya éxitos mexicanos. Lo necesitamos por la humanidad entera. Y nosotros no somos que 65 millones. Ustedes 130, por favor. Entonces, doble de responsabilidad. Tristemente, el tiempo, Pedro Miguel, el tiempo se nos está terminando.
Entonces, si nos comparten un último comentario breve, final, Jean-Luc, Pedro Miguel. No, nada, gracias a todos por su paciencia. Y ahora hay que cenar, ¿no? Nadie vence al estómago. Yo solo te diré que, mira, tenemos un astronauta, no todo está perdido, ¿no? Tenemos un astronauta que estuvo en el Discovery o en el ESOS. El problema es que cuando bajó a tierra, tenía la mano hinchada, tenía la mano morada, ¿no? Y estaba muy mal, y le preguntaron, oye, ¿pero qué te pasó? Digo, bueno, es que me la pasé ahí y me decían, no toque, no toque, no toque. Muchas gracias a todos. Disculpe. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Gracias, Jean-Luc.